noches. Y estoy contento de estar acá, así que voy a comenzar a desarrollar los temas. Si se concentran, puedo lograr darles algunas ideas. Estos temas en realidad son sumamente complejos, es lo que suele decir uno cuando no tiene nada que decir. Complejo, eso, o sea, no voy a poder tocarlo ni siquiera al 5%. Pero si ustedes hacen un esfuerzo, el problema de la orientación, el problema de la orientación como orientación ya es un problema. O sea, las personas, para comenzar, les gusta estar confundidas. O sea, tienen placer de estar confundidos. Por ejemplo, dicen, tengo estrés, tengo escuadro. O sea, se confunden. Y yo comienzo, lamentablemente, no tengo otro estilo. Por ejemplo, hay un libro de Tabori, se llama Historia de la estupidez humana, así se llama el libro, no van a creer que comienza atacando al público o cosas por el estilo. El libro existe y es interesante la cantidad de estupideces que se hace. Por ejemplo, se le da premio Nobel de la Paz al más grande guerrerista de la historia, por ejemplo, a Obama. Y la gente, obviamente, los comunicadores, si viene Obama, todo le rinde pleitesía o cosas por el estilo. ¿Cómo alguien que gasta más que el anterior, que ya era guerrerista, que destruye países, por lo tanto destruye seres humanos y vocaciones, por lo tanto incluidas, y luego al que gasta más le dan premio Nobel de la Paz, por ejemplo? Ahora, así podemos enumerar un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Católica, la honorable Iglesia Católica, es la institución que más muertos tiene en la historia acumulados. O sea, ni Hitler ni Stalin juntos han matado tanto como la Iglesia Católica, por ejemplo. Entonces la gente se horroriza, porque justamente lo que han hecho es ya dejar de pensar. Ahora hay un provocativo libro de Edward de Bono, ustedes ponen en Google, por ejemplo, es Ideas para profesionales que piensan. El título nada más ya es una provocación, porque dice ideas para profesionales que piensan, porque hay muchos profesionales que no piensan. O sea, lo más normal es tener profesionales que han dejado de pensar. Por ejemplo, dice, yo soy ingeniero, y eso dice, no, ¿por qué existe hambre en el Perú? Si tenemos 20 años de crecimiento económico, o sea, no saben explicarlo. Entonces el libro es Ideas para profesionales que piensan. Ahora, es un norteamericano que tiene una teoría del amor, es incluso una linda teoría del amor, de Robert Sternberg, por ejemplo, que dicho sea de paso fue clasificado por los expertos en cociente intelectual de bruto, para decirlo directamente. Y él ha desarrollado una teoría de la inteligencia, por ejemplo, que es una teoría interesante, tiene una teoría del amor y tiene un provocativo libro que es ¿por qué personas inteligentes pueden ser tan estúpidas? Y ese libro es toda una provocación, literalmente, ¿por qué se desperdicia el talento de los jóvenes? Entonces, leer esos 3 libros y se podrían ahorrar mi presencia o cosas por el estilo, porque es sumamente interesante. Pero hoy la gente me dice, por ejemplo, no quieren leerlo. Yo creo que no, sino que paran leyendo un montón. Por ejemplo, basura espiritual. Lea usted todos los días el Trome, por ejemplo. Es basura espiritual. Ahora, pero tú dices eso, entonces, pero ¿cómo se ha visto eso? ¿Dónde está el buen comportamiento? Entonces le dicen esas cosas y la gente se sorprende. Es un manejo de palabras nada más. No hay vocación militar, esa es una distorsión. Es la expresión del poder. No hay vocación religiosa, esa es una perversión. Y entonces el dice, no puede ser, dice. Entonces volvemos a la misma historia, pues. Porque tenemos que comprender detrás de las palabras qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Y uno se da de dónde surge eso. Y me gustaría saber, por ejemplo, si existe vocación para ser presidente. El honorable señor Ollanta, si será vocación de presidente, ¿y desde cuándo le surgió esa vocación?
vocación para congresista. Eso es o vocación para matar, por ejemplo. Entonces son cosas sumamente peligrosas. Por eso les digo que pensar es un problema, es un tremendo riesgo. Por eso la mayoría de las personas deciden no torturarse y entonces no pensar. Por ejemplo, dice, cuando los criminales salen y sus acólitos salen en la televisión, dicen salvataje a los bancos. Y esos salvatajes delincuenciales, porque son delincuenciales y eso viene de la mafia criminal de Wall Street, por ejemplo, son los crímenes financieros. 600 años de niños del mundo sin hambre es lo que han hecho el salvataje a los bancos, por ejemplo. Entonces, si un pobre tiene alguna inclinación favorable a alguna profesión, es por gusto, porque es pobre. Pero si algún rico, simple y llanamente, o sea, ya le van a encontrar algo. Y él en algún momento va a creer en algo, y hasta a eso le puede dar el nombre de su vocación. Entonces, comenzamos con problemas, pues, y esos problemas existen. Entonces, hablar de eso es doloroso, aunque también puede ser divertido. Bueno. Ahora, si ustedes me escuchan nada más, pueden anotar algunas cosas que son más divertidas. Por ejemplo, una película, y eso me gusta, por ejemplo, mencionar, porque es Francisco Durán, es un estudioso. Su libro principal lo han publicado en el Congreso. Me parece fascinante. El libro se llama Economía Delictiva. Más del 60% del Perú es economía delictiva. Les doy ejemplos, por ejemplo. Si ustedes eliminan la piratería, le dejan a la Universidad San Marcos, la única universidad del Perú que está entre los 1000 mejores universidades del mundo. Porque la Católica puede presumir con todos sus problemas que tiene con Cipriani, pero está en 1380. San Marcos está en 820. O sea, hasta que fabrique la Católica un premio Nobel, ni aún así la alcanza. Pero por eso digo, si ustedes hacen eso, San Marcos se queda sin profesionales con libros, por ejemplo. La UNI, la Agraria, todos estudian en libros pirateados. Los que tienen vocación congresal no sacan la ley del libro, por ejemplo. Los libros pirateados aquí valen casi similar a los libros originales en Argentina, por ejemplo. Entonces, cuando dicen eso, es de mal gusto eso. ¿Vieron? Entonces, es un problema, por eso les digo, tocar esos temas. Y hay ediciones más baratas, por ejemplo, para todos los que son profesores, por darles un ejemplo. Los 7 saberes de la humanidad del futuro es uno que le han dado doctor honoris causa en San Marcos, en la Ricardo Palma, en varias universidades. Ha sido invitado a todas las universidades acá y en todo le rinden honores. Edgar Morin, el líder del paradigma de la complejidad. La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, le pide que todos sus libros los sintetice en un solo libro a favor de los profesores, los padres y los jóvenes del siglo XXI. El libro se llama Los 7 saberes de la humanidad del futuro. Está gratis en internet. Ustedes entran a San Google y ahí, el único santo en el que creo, y ahí está. El libro está gratis. Si quieren revisar, está a 15 soles. Entonces ahí, por ejemplo, dice esto. Tenemos que acostumbrarnos, dice, a navegar en alta mar, ¿no? En un mar de incertidumbres, con pequeños archipiélagos de certezas. Dice, aprender a navegar en un mar de incertidumbres, con pequeños archipiélagos de certeza. Mar de incertidumbres, o sea, no estamos seguros de muchas cosas. Otro de los gurús de la economía, por ejemplo, también ha venido a veces, nos va a afectar ahora la tercera recesión norteamericana. Entonces, cuando comenzamos a ver eso, todos tienen sus efectos. Entonces, vuelvo.
Francisco Durán, economía delictiva. 1, piratería. 2, narcotráfico. 3, contrabando. Entonces, en la misma avenida donde está el Congreso, hay el Hueco, por ejemplo, libros pirateados, CDs pirateados, polvos azules y todo eso. Entonces, no podemos negar esa realidad. Entonces, hablando de esa realidad, ustedes ahí, por ejemplo, a 2.50 pueden conseguir La Sociedad de los Poetas Muertos. Entonces, ustedes ven en su CD pirateado, ponen eso, en La Sociedad de los Poetas Muertos, en la historia de la formación de las vocaciones. Un núcleo interior, o sea, configuración especial de las capacidades, competencias y la tendencia orientadora de la personalidad. Esa es una vocación. Entonces, ese proceso de configuración lleva su tiempo y tiene sus formas de expresión. Pero la vulgarización es la que nos impide comprender. Para las mujeres, por ejemplo, internado norteamericano, por ejemplo, la sonrisa de la Mona Lisa, ustedes ven esa película, la pueden ver con los chicos, todo eso, te plantean todo, y ahí también es eso. Pero si ustedes quieren reflexionar sobre el sentido de la vida, el problema de la tendencia orientadora de la persona, cuya parte es la vocación, por ejemplo, o sea, ¿qué sentido le das a la vida y qué sentido le das a la muerte? Entonces, eso es un tema sumamente interesante, la plantea Kinky Duke, por ejemplo. Ustedes, 3.50 creo que está más barato, mire, este un poco más cara. 3.50 pones Kinky Duke, y es primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera, también lo pueden ver en internet. Entonces, el lento proceso de configuración. Ahora, ver, por ejemplo, biografías en internet o leer las biografías también les ayuda. Entonces, el tema central está que no nos resulta fácil a nadie que yo sepa encontrar el sentido de la vida, y a eso se asocia qué es lo que quiero hacer, o sea, ser la persona que queremos ser y hacer lo que queremos hacer para sentirnos bien. Entonces, esos aspectos no son fáciles. No son fáciles porque se han dado mutaciones. Por ejemplo, el último libro de Serge, Revolución del Conocimiento. ¿Qué quiere decir? Antes no te exigían saber varios idiomas, por ejemplo. Ahora es normal, para ser un profesional de éxito, en la concepción oficial de éxito, saber más de 4 idiomas, por ejemplo. Antes tú podías tener una profesión, por eso es el mito de la vocación, es un mito. Es la última de las ilusiones. Entonces, ahora, repito, antes podías tú, por ejemplo, en 1900, eras médico, en 1930 te jubilabas. Y te jubilabas como médico, y generalmente recetando casi las mismas recetas que en 1900. Ahora, si un médico hace un año, hace una receta y ya los remedios que pone en la receta ya no existen, ya lo cambiaron. La mafia farmacéutica, por ejemplo, internacional, que cambian y cambian y cambian y cambian los nombres y los títulos, todo eso, los códigos, todo lo cambian. Entonces, hay una palabra que Alvin Toffler ya en 1973 le llamaba el shock del futuro. Entonces, luego publicó La Tercera Ola. La tercera ola, por ejemplo, es, con eso termino las referencias. La primera, la revolución agraria, la domesticación de plantas, la revolución industrial y la revolución del conocimiento. Incluso ahora están hablando de la cuarta y la quinta ola. O sea, la explotación intensiva de la creatividad, por ejemplo. Entonces, a nadie se le va a ocurrir decir que yo tengo vocación ser creativo. Es casi una obligación. Entonces, Peter Drucker dice, ya en el siglo XXI, la mayoría, en 30 años, debe haber cambiado por lo menos 5 tipos de trabajos. Tener más de 4 carreras, mínimo 4 carreras. Y son cada vez más fáciles con las acreditaciones y con la cuestión internacional de manejo de creditaje. Entonces tú estudias la carrera de base en 5 años, aunque no te guste, solo termina cualquier carrera. La segunda carrera la haces
en 2 años. Segundas especializaciones, todo eso. Entonces, en unos 10 años puedes tener hasta 4 o 5 carreras. Y eso, que aparece una locura, va a ser lo normal. Va a ser normal hablar 4 idiomas, va a ser tener más de 5 carreras. En la historia laboral va a tener 5 o 6 puestos de trabajo. Entonces, eso que es una locura, ya está dado. Cierran acá una fábrica, la abren acá, los mismos a veces. Se llama la causa empresarial. Y eso es lo que llama Alvin Toffler, el mismo Alvin Toffler que vino acá al Perú también, empresa flexible. Y entonces dice, el título del libro parece que no tuviera ninguna relación, pero luego sale el psicólogo cognitivo Howard Gardner, por ejemplo, mentes flexibles. Entonces, los que van a sufrir, o ya están sufriendo en el siglo XXI, son los que no se adaptan al rápido sistema de cambios. Es unos cambios incesantes y que la gente le llama, incluso, siguiendo un concepto de Schumpeter, destrucción creadora. Entonces, Jack Welch, por ejemplo, de la General Electric, si no me equivoco, estaban ganando millones de dólares con Blockbuster, por ejemplo. Millones de dólares ganaban con Blockbuster. Y él decide vender Blockbuster. O sea, es una locura. ¿Cómo vas a matar a la gallina de los huevos de oro? Dice, o sea, es una locura. Y él lo hace. Y entonces hay rebelión de gerentes. Y él les da una tarea. 2 indicaciones. Indicación 1, Jack Welch es un imbécil. Indicación 2, Jack Welch es un genio. Tienen 7 horas para decidir mi futuro. Felizmente ganaron los que defendían la tesis número 2. Jack Welch es un genio. Porque eso es el manejo tendencial de información, por ejemplo. Entonces, se les denomina emprendedores. Es la capacidad o el negocio de descubrir el futuro, como es el título de Joel Barker, por ejemplo. Entonces dicen, ¿es cosa del otro mundo? No. Si quieren anoten Joel Barker, entran al YouTube y ven los 3 videos. Uno sobre qué cosas son paradigmas, otro sobre visión de futuro y otro sobre pioneros de paradigmas. Y el librito valía 10 soles, es McGraw-Hill, en coedición con la Universidad de Lima, por ejemplo. Y Joel Barker vino acá a Lima. Entonces ustedes entran con la magia del YouTube, entran al YouTube y ponen Joel Barker y te dan los 3 videos. Cada uno dura media hora y está totalmente libre. Entonces el libro se llama El negocio de descubrir el futuro. El original valía 10 soles, así que ni siquiera se dieron el trabajo de piratearlo, estaba barato. ¿Vieron? Entonces ver todas esas cosas te hace pensar. Entonces los 3 tipos de lenguaje es la que yo señalo. En julio debe nacer mi nieta, por ejemplo, lo primero que tengo, lenguaje número 1. Tiene que dominar la informática, por ejemplo. Y no es que si tengo vocación por la informática, o dominas, esa es sobrevivencia. Tiene que dominar el lenguaje de la gestión, porque tiene que ser flexible para la dinámica de cambios del mundo moderno. Y la fuente principal de generación de recursos en el siglo XXI es la creatividad, por ejemplo. El conocimiento y la explotación intensiva de la creatividad. Entonces no es me gusta o tengo vocación para la creatividad, yo soy rígido. No. Si quieres sobrevivir, o sea, los que quieren ganar más y ser felices, como dicen, porque te venden eso, tienen que ser necesariamente aprender el lenguaje de la informática, el lenguaje de la gestión y el aprendizaje de idiomas. Ahora, pero se puede hablar estupideces en castellano, en alemán, en inglés o francés. Y entonces necesitas algo de talento. Y eso lo puedes con cualquier especialidad, porque después vas a tener segunda especialidad, maestrías, doctorados. Antes era algo raro hacer esas cosas. Ahora es lo más frecuente. Hay desde doctorados chicha a todo lado. Hay maestrías chicha y de todo. Y entonces ese desprestigio ha llevado a la acreditación, por ejemplo. Usted estudia en una universidad acreditada o no, en una facultad acreditada o no, una profesión acreditada o no. Es decir, si ahí están los mejores efectivamente o te están estafando. Y la estafa educativa ya está, o sea, ya no es una mala palabra, no es un malestar de un expositor, sino ya se habla de eso. Por ejemplo, educación primaria y secundaria y luego son buenos para nada. Porque todavía no son buenos en nada y no se sabe ni siquiera. Todavía siguen confusos. Y encima le dicen, no quiere estudiar, no me da ganas.
O sea, la cuestión del estudio ya no es una cuestión de vocación tampoco, es una cuestión de sobrevivencia. Los estúpidos les va a ir muy mal. Entonces, todas esas indicaciones están ahí, pero la gente no lo quiere entender. Pues. Las señales. Una cosa graciosa que cuenta Joel Parker precisamente es eso. Por ejemplo, va uno que está feliz con su auto último modelo en una curva peligrosa, una mujer al volante que está corriendo en contra le dice cerdo, y él obviamente rápido voltea y le dice vaca, y feliz de haberle al insulto, haberle devuelto un insulto, voltea y se choca con un cerdo. O sea, la chica no le estaba insultando, le estaba advirtiendo. Pero él dijo, tú me insultas, yo te insulto. Ella estaba en contra precisamente porque había logrado sortear al cerdo. Y se salió pues de su carril y luego volteó y le advierte, pero él no hizo caso y le dijo vaca y se choca. Esa la pueden ver, les va a divertir, está en Paradigmas. Es media hora nada más, se divierten, va a ser mucho más divertido que seguir escuchándome a mí. Incluso les advierto, pueden retirarse a ver ya el video. Bueno, ahora sí voy a decirles algunas cosas que estaban en la diapositiva. Ese es para el calentamiento. Entonces les dije, por ejemplo, el libro, o sea, Historia de la estupidez humana, porque justamente hay que trabajar con alguna definición de persona sana. Es como dice, mi hijo no quiere estudiar, no quiere estudiar, entonces que haga otra cosa. Pues. No, pero ¿qué hago? Tiene que ir al colegio, pero no quiere estudiar. Estás en un problema, pues, o sea, no es normal. Digo, ¿usted estudia? No, yo no, pues sí, yo soy la mamá. Entonces ahí tiene, usted está en problemas también. Y el papá estudia, no, solo ve fútbol. Peor, pues ya es eso. Y leen algo, no, cuando leemos el trono, pues es una desgracia. Diagnóstico familiar en estado clínico. Entonces, para eso necesitamos una definición de persona. Creo que se las han impreso así bien obvio el trabajo de leer. Se los han impreso, porque es un buen servicio, les han dado. Está impreso, ¿no? Sí. La ley, nada más. Necesitamos alguna idea sobre persona sana. Luego, ¿qué cosa es lo que necesita la persona sana? Es un libro de 2 tomos, o un tomo empastado muy grande de Isaac Asimov, y no hay pierde si ustedes leen a Isaac Asimov. Es Introducción a la Ciencia. En Introducción a la Ciencia comienza, dice, es curiosidad. Por eso hablo de 2 niveles. El nivel 1 es lo que yo llamo gestión de conceptual, y son frases como indicaciones estratégicas de conocimiento o como advertencias, pequeñas sentencias. Es lo que más prolifera en el Facebook, donde hay cosas excelentes y también hay un montón de idioteces. Facebook es una salvación o terminas de ahogar. Las personas inteligentes le sacan un tremendo provecho. Los estúpidos terminan de hundirse. Es totalmente cierto. No solamente con el Facebook, sino en general con Internet. Lo que podría decirles es lo de Galeano. La culpa del crimen no es del cuchillo, sino del que lo usa. Es un instrumento como cualquier otro. Es un instrumento nada más. Entonces, ¿quién usa el instrumento? ¿Con qué propósitos? ¿Con qué objetivos? Esa es la persona que le puede sacar provecho. Entonces le digo que hay un nivel básico que es gestión conceptual y el uso de pequeñas sentencias o de frases motivadoras. Y entonces se puede hacer colección. El segundo nivel es un poco más complicado. Es gestión de modelos teóricos. Ahora, ¿dónde está el sentido de orientación en la gestión de modelos teóricos? Lo otro es calentamiento. No estoy en contra de eso, las 2 cosas son necesarias. Pero si te quedas en el primer piso, estás en lo básico.
Y eso es lo básico, por ejemplo. Dice, no miras hacia atrás a menos que puedas sonreír, no miras hacia el futuro a menos que puedas soñar. Y entonces, la tarea fundamental es, ¿qué cosas se hace con ese tipo de cosas? Son expresiones. Vuelvo a repetirles con lo que comencé la exposición. Aprender a navegar en un mar de incertidumbres con pequeños archipiélagos de certezas, punto. Y le dicen, ¿pero qué me quieres decir? Ese es el punto. Todos tenemos que ser, los adultos deben serlo, los niños deben aprender. Todos tenemos que ser forjadores activos de significados y elaborar completamente, o sea, constantemente, creativa y constructivamente sentidos personales, que es uno de los ejes de la vocación, por ejemplo, si es que quieren entender. O sea, configuraciones internas para la regulación de la conducta personal de manera efectiva y con visión estratégica. Entonces, cuando le preguntas a un niño, cuando tengas 20 años, ¿qué cosa quieres ser? No sabe ni pito, puede decir cualquier cosa. Incluso, por ejemplo, pueden entrenar a niños que digan lo más sencillo. Dicen, ¿qué cosa puede ser? Presidente. Sí, muy bien, porque no me gusta trabajar. ¿Está bien? Puede ser, eso es una muy buena idea. Pero después que él tiene que creerse. Una frase marketera es esta, por ejemplo, creer para crear. Crear para crecer. Mira, es un juego. Y entonces el niño tiene que forjar significados y elaborar sentidos. Y esa es la clave del aprendizaje significativo, el que genera desarrollo personal. Entonces, por ejemplo, esa frase dice, ¿qué significado generas? ¿Y qué sentidos elaboras? Y entonces dice, porque algunos recuerdan el pasado para torturarse. Y todo lo ven negro al futuro. Estás diciendo, no te tortures con recuerdos que son dañinos. Por eso dice, no mires hacia atrás a menos que puedas sonreír. No mires hacia el futuro a menos que puedas soñar. Por ejemplo, poéticamente Woodward lo expresó así, ¿no? Aunque nada ni nadie nos pueda devolver los años de esplendor en la hierba, no habremos de lamentarnos. Al contrario, la fuerza para seguir adelante la sacaremos de todo lo que quedó atrás. Y entonces es como te da un impulso creativo constructivo, un deseo de ser mejor, o sea, un empleo de lo que le llaman los teóricos del potencial humano, por ejemplo Carl Rogers y Abraham Maslow. Dice, tú puedes alcanzar más cosas. Eso es la construcción de sueños, la construcción de escenarios. Entonces, eso hay documentos a todo nivel. Dice, pero ¿cómo puedo desarrollar? Abraham Maslow, pones Abraham Maslow, personalidad creadora, y te sale un libro de 480 páginas. Tienes plata, eso no lo han pirateado, está en original, 87 soles en Grisol. Coges el libro y te sientas a leerlo. Es uno de los teóricos principales del potencial humano, por ejemplo, Abraham Maslow. Dice, pero es muy difícil, parece especializado, yo quisiera algo más práctico para mi hijo. Un maslowiano como Wayne Dyer, el mismo autor de Tus zonas erróneas, que es más conocido, lo han pirateado, lo venden hasta 5 soles, pero han pirateado y vale 10 soles la felicidad de nuestros hijos. La felicidad de nuestros hijos. Si ustedes van al apéndice, hay una carta, dice, carta que me gustaría que mis hijos me escriban. Y esa carta es una síntesis tan preciosa de lo que es una vocación, de lo que significa vivir. Está pirateado y vale 10 soles. Entonces no hay ningún misterio. No hay ningún misterio. Hay trabajo, hay dedicación, hay interés. Entonces dice, yo decido, y es una frase, yo decido buscar el libro de Wayne Dyer, La felicidad de nuestros hijos. Lo pones, La felicidad de nuestros hijos, en Google, y te sale el autor, la página, el número de páginas, el resumen. Lo pones en ¿cómo se llama? En PowerPoint, te sale incluso síntesis en diapositivas. Entonces, es una mutación intelectual lo que está pasando con Internet y todavía no estamos aprovechando. Lo explica muy bien Peter Senge en La revolución del conocimiento, y un valiosísimo libro que todos ustedes debieran leer, sobre todo si tienen docencia, que es Escuelas que aprenden. Ustedes ponen Peter Senge, Escuelas que aprenden, y les sale el libro. Lo han pirateado y vale 14 soles. Ese es nuestro país. Ese es el país que queremos cambiar. Y la verdadera vocación es
transformarnos para construir un país diferente. Ese es un tema diferente, para la redundancia. Entonces digo, este es el primer nivel, gestión de conceptos, con sentencias, frases, moralejas, lecciones de la vida, para darnos una especie de píldoras de la moral, creo que le llaman algo. Por ejemplo, hay un experto en liderazgo que le llama eso. Y entonces es sencillo. El de gestión de modelos teóricos es la que deben conocer los especialistas. Esa, por ejemplo, también está en Facebook. De ahí lo he cogido porque yo no sé hacer esas cosas. Lo coges así y lo pegas. El ordenamiento me pertenece. ¿Soy creativo? Claro que lo soy. ¿Soy innovador? Por supuesto. Y entonces dice, ¿lo he hecho? Sí, lo he hecho. ¿Puedo hacerlo mejor? Claro que lo puedo hacer. ¿Puedo escribir un libro? Sí. Estoy planteando eso. ¿He publicado algunos libros? Sí. ¿Quieren ayudarme? Lean Educación y Desarrollo Personal, Ricardo Oliveros Mejía. Listo. Pidan allá, pidan, o quieren otro, les saco los otros, pero no quiero hacerme propaganda hoy día. Saco al final. Dice, las personas lo suficientemente locas como para saber que pueden cambiar el mundo son las que lo cambian. Creo que no terminé eso de Jack Welch, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué ganó? Porque él se había visto que el Brock, o sea, el VH iba a caer. Y le llaman destrucción creadora. Y entonces él locamente apostó a eso. Y llegó el DVD. Y toititas las tiendas de Blockbuster comenzaron a cerrar en menos de 1 año y medio. Y él ya estaba en el negocio del DVD. Claro, pues eso es identificar tendencias del desarrollo, sobre todo de las innovaciones científico-tecnológicas. Y Jack Welch para eso paga a los científicos, y los científicos trabajan para él, con vocación o sin vocación. Dice, ¿por dónde van el curso de las innovaciones científico-tecnológicas? ¿Por dónde van los cambios científicos sociales? Entonces quiere innovación científico-tecnológica, quiere innovación social y cultural. Y él le informa, le dan síntesis, le dan resúmenes ejecutivos, y él analiza eso y apuesta a ganador. Él se quedó en Blockbuster, ¿no? En VCD o VH, pasó inmediatamente, se pasó a DVD. Y sigue ganando plata. Entonces no es fácil ser empresario. Hay que estar al tanto de por dónde van las tendencias. Eso es lo que dice Joel Barker, el negocio de descubrir el futuro. Y la mejor forma de descubrirlo es construirlo. Entonces, eso es otra de las características, por ejemplo, que si se desarrollan como configuraciones psicológicas que impulsan creativa y constructivamente la gestión de la vida personal y la gestión de la conducta personal orientada al aprendizaje. Eso es lo que hace. Dice ese tipo de cosas, por ejemplo. Pero ahí también hay frases. Nada sucede si antes no lo soñamos. La vida es muy corta para excusas. Define tus metas y ve tras ellas. Entonces, todos son planes de conducta que tienen que ser articulados, si todavía está en primaria y secundaria, a un plan de vida personal. Y tienen que ser reconfigurados con proyectos de desarrollo profesional si ya está en la universidad. Entonces, todo eso funciona con eso. Pero eso es en el primer nivel. Ya, pero ¿qué cosa es lo que se opone a eso? Eso quiere decir que con el salvataje criminal que han hecho a los bancos, pero es beneficioso para los bancos, criminal para los pobres, por eso los niños tienen que comer basura. Vean, se ha reducido la pobreza felizmente, dicen, es la teoría del chorreo. Dice, si los de arriba están súper bien, a los de abajo le pueden quedar algo de sopas. Pero ¿por qué no tenemos educación de calidad? ¿Por qué los mejores profesores? ¿No? Yo digo, a los buenos profesores yo les pagaría mínimo, les pagaría 7.000 soles y les pediría disculpas. Pero los mandaría a toda la zona de la sierra por acá. Claro, o sea, pero si tú vas a pagar a mediocres, no estás haciendo gran cosa. Pero por eso digo, todos los cambios es el sistema. Y esa es la quinta disciplina de Peter Senge, que lo expresa en escuelas que aprenden. Por ejemplo, lo lees ahí y dices que el pensamiento lineal ya fracasó. Frito si estás en pensamiento lineal, es el pensamiento en red. Y los paradigmas fijos
esas creencias así, sobre todo las antiguadas, ya fracasaron. Si no tienes mente flexible, mente creativa, mente líder, y no estoy bromeando, son 3 libros de Howard Gardner. Mentes creativas, un libro; mentes líderes, otro libro; mentes flexibles, otro libro. El otro, Robert Sternberg, 5 tipos de pensamiento, otro libro. Identifique su estrategia de aprendizaje, su estilo de aprendizaje y su estilo de pensamiento. Y los otros siguen durmiendo porque creen que se lo van a dar listo. Y todo eso está en internet. Una tesis doctoral con todos los tipos de aprendizaje está en internet gratis. O sea, es totalmente gratis. Entonces, ¿cómo gestionan las personas sus recursos personales? Pero lo más importante, ¿cómo adquieren sus recursos? Eso es lo que está en cuestión. Entonces, cuando le dicen, las personas sanas activan y desarrollan su núcleo central, es el yo personal, para la autogestión de los aprendizajes, la gente cree y dice, me está palabreando. Porque eso es lo que hacen los políticos, sobre todo los mediocres que hay en el Perú. Pero si tú pones autogestión de los aprendizajes en el Google académico sobre todo, te salen varios libros y cientos de artículos. El yo personal activa y desarrolla todos los procesos relacionados con la autogestión de los aprendizajes personales. Y son personales porque generan desarrollo. Pero no solo eso, sino que configura y utiliza la gestión de la creatividad personal. Y dice, pones creatividad personal y te salen eso. Por ejemplo, la sabiduría de Bono es todo un manual de creatividad. Tiene manual sobre pensamiento lateral. Sobre todo pongan de Bono, nada más. Y te salen todos los libros que existen. Y un manual de creatividad, por ejemplo, y manual de pensamiento lateral. Y vías para el pensar práctico. Y entonces dice, ¿pero tanto? Pero si eso es sencillo. Antes de leer el libro Escuelas que aprenden, tú puedes pedirle en PowerPoint el resumen y te da el resumen. Y en Word puedes pedir un resumen y te da el resumen. Si te interesa, compras el libro. Si no, no. Pero por eso digo, todos esos procesos activos están presentes en la casa. Sobre todo los que tienen internet. Pero si no saben, y esa es gestión mental, desperdician todo el internet. Nuevamente, ¿la culpa del crimen es del cuchillo o del que lo usa? No es de internet, sino, y eso molesta, pues yo sé que molesta, a algunos les incomoda, el estúpido que usa internet lo utiliza en contra suya, pierde el tiempo y malogra su mente. Y hay otros que lo utilizan bien y se llenan. Por ejemplo, pueden abrir un archivo y ponen tesis, un archivo, selección de artículos, y así, o sea, y es increíble el potencial de desarrollador que tiene. Ahora dice, aprendizaje desarrollador, te salen libros, artículos, modelos y estrategias, y es el mejor tipo de aprendizaje después del aprendizaje alostérico. ¿A los qué? Dice, pongo ahí aprendizaje alostérico y te sale los modelos desarrollados base del núcleo piagetiano, por ejemplo. Entonces la gente dice, pero ¿lo hace para sorprenderme? ¿Lo hace para impresionarme? No. Todos los conceptos, por eso digo, todos los conceptos tú lo anotas y todo sale. Yo estoy maravillado, o sea, me falta tiempo. Quisiera un día que tú tengas 50 horas para leer todo eso. Entonces leo resúmenes, leo diapositivas, veo ágilmente hasta que identifico 2 o 3 buenos libros que son los pocos libros centrales que estudio. No leo solamente, los estudio. Los demás son lectura informativa. Estudiar es dominar un libro. Entonces leo poco, dice, pero ¿cómo es? Lo otro son referencias, resúmenes. Entonces tú entras a una base de datos, por ejemplo, Redalí, que es la más conocida, Cielo. Hay más de 30 revistas de psicología y de pedagogía, cada revista con más de 10 números y cada número con más de 15 artículos, por ejemplo. O sea, entras solamente a Redalí y encuentras, pones pedagogía, aprendizaje significativo, y te salen más de 50 revistas especializadas. ¿Todo es Google y todo es gratis? Sí, todo es gratis. Y dicen, ¿pero qué hago con tanta información? Ese es tu problema. Pero ahora no te puedes quejar que falta información. Y entonces pongan ahí desarrollo de habilidades informativas.
Entonces las habilidades informativas te llevan a cómo descubrir el conocimiento. Y capacidades informativas y cualificación de información. Pero qué casualidad pones habilidades informativas, es como si dijeras, yo, Ricardo Oliveros, quiero desarrollar mis habilidades informativas. Pues bien, pon habilidades informativas y ahí te dicen cuáles son y cómo desarrollarlas. Pero dice, pero qué interesante es eso. Imagínense colegios donde todos están conectados. Uruguay, por ejemplo, tienen todos, todo el país está conectado y gratuitamente. Venezuela, todo el país está conectado y gratuitamente. Todo el país. Y entonces es un desafío a nivel de gestión mental y gestión de pensamiento estratégico. O sea, están apostando a futuro ya. Ya hay países infopobres, pobres en información, y inforricos. Solo los modelos de creatividad nos pueden salvar. Y la gente sigue perdiendo el tiempo porque todavía no se muere. Ese es el punto. Entonces les digo eso, que es gravísimo. Ahí está. Ese es el problema. Que las personas no desarrollan posicionamiento existencial y en base al posicionamiento existencial, la gestión de su vida personal. Dice, ¿cuál es tu situación sociofamiliar? Es mi primera pregunta por acá. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuántos idiomas sabes? Idiomas, si mi padre no tiene ni para mandarme a la universidad, me van a pagar inglés. Le digo. Pues ese es tu posicionamiento existencial y es un concepto que te puede salvar. ¿Y cuál es la gestión de tu vida personal? Que es otro concepto que te puede salvar. No tienes plata, entonces sí pues, pero ¿usted cree que podría yo postular una beca Senati? Y ojalá tenga suerte. Por eso el gobierno, incluso este gobierno actual está planteando beca para los de 18 años. De nada, eso se llama suponiendo que la han identificado, se llama vocación impotente. Impotente si tú no tienes para estudiar la profesión. Les di los requisitos básicos: lenguaje informático, lenguaje de la gestión, idiomas y alguna profesión. Pero todo eso requiere recursos. Ahí está, soy libre, el cuento del soy libre. Ahí está. También lo tienen impreso. Y a esos los nadies, por ejemplo. 9 hijos le hizo el marido a una mujer, 9 hijos. Esa historia me gusta, yo he leído la biografía, después le digo de quién es. Y al último le mandaron a estudiar como acá, como fue en Brasil, como si acá lo mandaran al Senatis. La mamá dijo, aunque sea el último, va a ser alguien. Porque si no estudia nada, no es nada. Y esos son los nadies para Eduardo Galeano. Para ser alguien tienes que estudiar algo. Y una carrera técnica para ser un trabajador calificado es lo que hizo la mamá justamente del presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, obrero metalúrgico, que llegó a ser presidente de Brasil 2 veces todavía. Y es más, hasta los empresarios se han convencido de que es bueno, incluso están queriendo que retorne. Pero porque acá los presidentes son debut y despedida. De vez en cuando surge alguna atrocidad, como perdonarle a Alan García, por ejemplo. Pero allá está entre las mejores economías a nivel mundial, en plena crisis, sigue desarrollándose Brasil. Forma parte del BRIC. Me dice, ¿qué es BRIC? Después ahí no te lo puedo explicar ahorita. Pero es eso, ser alguien en la vida. Ese es el punto. Lo tienen también ahí. Entonces, todo el panorama, todo el contexto es para este problema de qué cosa significa salir adelante. Porque en su sano juicio, como decía mi abuela, en su sano juicio nadie le gusta su situación, todos quieren estar mejor. Si usted qué quiere, le dicen a un millonario y dice tener más millones por lo menos. ¿Y usted qué quiere? Y todos quieren mejorar. Ese, lo que llaman popularmente, todos tienen afán de superación. Todos. Es más, sin el afán de superación, Lima no existiría. Lima actualmente es Lima Chola. Y Lima, el símbolo de Lima es al fondo del sitio. A mí no me gusta, por acá. Me gustaría otro de Lima, pero ese es el símbolo de Lima, al fondo del sitio. Y esa telenovela refleja todo eso, lo que han construido los provincianos. Lo que Macea incluso dijo, es el espíritu de Gamarra.
explotando a jóvenes, pagándoles sueldo mínimo, por ejemplo, trabajando 14 horas. Ese es el espíritu de Gamarra, la informalidad, más los clubes regionales. Y eso es lo que ya se dio. Arellano, que es uno de los expertos en eso, en análisis de mercados, por ejemplo, es eso. Esa es la realidad. Todos tienen afán de superación. Nadie. Digo, si usted tuviera la oportunidad de tener 1 millón, dice, ¿qué haría? La mayoría dice, sin pestañear, dice, ya ni me presento a mi trabajo mañana. Si un día me entero que tengo 1 millón, ya mañana voy a mandarle al diablo, pido mi liberación y me voy. Dice. Ese es el país. Entonces puede haber distorsiones y perversiones del afán de superación, claro. Toda la corrupción es por eso. No me dice que de vocación corrupto. Un montón de corruptos hay en el Perú. Cualquier cantidad. Entonces todo eso está con esta pregunta. Todos quieren salir adelante a como den lugar. La mejor forma de hacerlo es lo que debería invitarnos a reflexión y a acción propositiva. Ahí está, la formación moral, por ejemplo. Es otro de los temas. A mí siempre me molesta eso, porque yo soy de la sierra. Dice Serrano, por ejemplo, ese era uno. Por eso me interesa la obra de José María Rivas. La otra es esta: a mí no me vas a hacer cholito, no sabes con quién te has metido, por ejemplo. Esas frases ya están en desuso. Como decía un montón de blancas, el modelo hegemónico dominante, o sea, modelo estético dominante. No tienen ningún escrúpulo si el cholo tiene plata. El rey de la papa, el rey del tomate, todo tiene un montón de millones. Vean la explosión de los conos, nuevamente Arellano, ¿ven? Análisis de mercado, vean todos los libros de Arellano. Entonces, están desarrollándose un empresario de helados. Escuchen bien, un empresario de helados. Y lo digo con cariño incluso. De arte vital, que tenía solamente secundaria. Hacía helados y le hacía competencia nada menos que a la Donofrio. Iban los estudiantes de ingeniería a apoyarlo en sus recursos y ahí se iba creciendo así. Dice, tengo una propinita, sacaba de su bolsillo, todo informal, pues sentaba así, todo eso. Dice, motivación empresarial. Y yo también fui, aunque no lo crea. Yo trabajaba por ejemplo, no van a decir que tiene vocación de ministro. Fernando Villarán es ingeniero industrial. Su maestría la hizo en economía. No sé si ha hecho doctorado, pero llegó a ser ministro de trabajo. Él era uno de los presidentes del Centro de Ingeniería para el Desarrollo, CIDEL. Yo trabajé ahí, en el área de formación y desarrollo. Y una de las cosas era motivación empresarial a la microempresa. ¿Cuál era mi trabajo? Realmente psicólogo. Me subían a un Volkswagen y visitábamos como a 20 o 30 microempresarios de la zona del Cono Norte, por ejemplo. Y en la noche, todititos esos que habíamos visitado estaban sentados ahí. Y me dijo, ya, ¿sabes teoría de la motivación? Motivadores. Ninguna de mis teorías funcionaba ahí. Eso es lo mismo que dice Wayne Dyer, pues dice, antes de casarme tenía 5 teorías de cómo criar a los hijos. Ahora tengo 5 hijos y ninguna teoría. Yo me sabía todas las teorías de la motivación, o las más importantes para no presumir. Y de pronto ahí estaban, todos los que habíamos visitado ahí estaban. Incluso en varias de esas microempresas vi niños trabajando. Y para mí era un descubrimiento, porque eso lo enseñan en la Facultad de Psicología. Y ahí estaban los 30 o 40 microempresarios que tenían que capacitarle para que le den microcréditos. Y la motivación empresarial a cargo de mí. Fue todo un aprendizaje. Y descubrí varias cosas de mí mismo y de Perú y de todo. Eso es. Y ese empresario de helados incluso era diabético. Yo iba, daba la charla, todo, hasta formó un equipito de fútbol, le ponía zapatillas, todo, los vestía para que con la camiseta de su empresa. Era otro tipo de marketing, que le llaman maxi marketing. Marketing personalizado y todo eso. Por eso les digo, todo ese tipo de cosas uno tiene que vivir, no se pueden inventar. La teoría sirve, por supuesto, nunca me arrepiento de eso,
pero leer la realidad es mucho más importante que leer libros. Los dos, mientras más lees la realidad, más necesitas los libros, y mientras mejor lees los libros exactos que tú necesitas, mejor lees la realidad. Entonces, eso es lo que le puede llevar a la motivación. Esto del individualismo egoísta es todo un vicio nada más, de creer que descubres la progresión de manera individual, al margen de procesos sociales, culturales, procesos familiares, situación sociofamiliar, posicionamiento, todo. Se concretan en una persona en un determinado momento, porque él tiene que tener el coraje de llevarlo adelante, su afán de superación, con la meta valorada estratégicamente por su persona, en su lógica de actuación. Pero tiene que tener eso. Salir de toda esa situación, aprender a manejar lo que justo ahí estoy llamando malestar social. Es una frasecita ganadora sería eso: aprender a ser positivos en un medio negativo. A pesar de la cultura del raje, del chisme, de la queja y el lamento, centrarse en la cultura de la calidad, de la efectividad, la cultura del desarrollo. Porque hay una cultura del raje, del chisme, de la queja, del lamento, de todo ese ajetreo improductivo. Pero aquí está la actividad productiva, aquí los ajetreos estériles, todo eso. Y entonces uno comienza a ver de otra manera. Y es un aprendizaje, sí, el mejor aprendizaje para la gestión de recursos, sumamente creativa e innovadora. Por eso digo, es superar eso. Y lo otro también. Muchas de las universidades están haciendo estafa educativa. Una de las cosas más sorprendentes, yo no lo puedo creer todavía, que haya educación a distancia de psicólogos, por ejemplo, a distancia. No sé cómo lo harán, debe ser magia. A distancia podría aceptar de algunas cosas, incluso con combinación de presencial, pero a distancia. Pero para que vean que van a comenzar a acreditar. En Ecuador, por ejemplo, habían, si no me equivoco, 56 universidades. Después de evaluarlas, han cerrado exactamente 26. No tienen el nivel universitario. No tienen. Es una estafa educativa. Entran ahí, vean ahí la situación universitaria de Ecuador. Yo creo que eso también va a llegar al Perú, aunque no lo creo. Eso también tiene que ver. En Ecuador, por ejemplo, están haciendo becas para gente de comunidades, por ejemplo. Al margen de vocación, todo dice, quienes quieren estudiar tal cosa, dice, se inscriben y te pagan todo. El Estado cubre para dinamizar el desarrollo. Porque se trata de el empleo eficiente, eficaz de la energía social. Entonces, no están destruyendo las capacidades estratégicas de los jóvenes, sino tratando de canalizar creativa y productivamente la energía juvenil. O sea, un joven sano quiere aprender cosas, porque aprendiendo cosas se siente mejor y etc. Les puedo hablar de todos los núcleos teóricos prácticos de la psicología: autoestima, inteligencia emocional, asertividad y todo eso, y todas las lógicas de autoconocimiento, autoimagen, etc. Pero al margen de la actividad, con condiciones favorables, no se da eso. No se da eso. Entonces están lanzando lo mismo, más o menos el mismo modelo que lanzaron los japoneses después de haberle soportado 2 bombas atómicas. Eso también es interesante conocer esa historia. Primera bomba atómica lanzada por el gobierno de Estados Unidos. Además, los únicos que han lanzado bombas atómicas, los únicos que utilizan armas de destrucción masiva. Más de 100.000 muertos. Segunda bomba, más de 100.000 muertos. Necesitaron líderes espirituales, necesitaron justamente comenzar a canalizar eso y cambiar. Ahora, me pasé. Ya, eso en síntesis nada más es una invitación a la reformulación del problema para salir de la concepción 1 a la concepción 2. Entonces, lo que se llamaba tradicionalmente vocación está asociado al sentido de la vida, al sentido de misión existencial, si quieren, sentido de propósito, la configuración de metas valoradas y principios reguladores de la conducta personal. Entonces, si no salen de esa concepción 1, es como un milagro, es una identificación milagrosa, para lo cual utilizan bien o mal los test, por ejemplo. Y eso no resuelve la mayoría de los problemas,
ayudan porque señalan ciertas tendencias o ciertas inclinaciones de acuerdo a la calidad de los test, por ejemplo. Y no representa del trabajo de los verdaderos psicólogos, no representa más del 10% de un verdadero psicólogo. Es en los costos de la orientación personalizada para el que quiere descubrir estos fenómenos que se están dando y están viniendo invitados internacionales. Coaching, por ejemplo, ese es uno de los formas. Un entrenador, no solamente tiene simpatía por ti, sino que toda una tarea de acompañamiento. No por gusto ha llegado la tutoría a la universidad, ahora se habla de sistemas de tutoría universitaria, por ejemplo, dado a la complejidad de los saberes y la complejidad de la formación universitaria. Entonces, ese cambio de C1 a C2 es lo que se tiene que hacer. Y esas son todas las formas de capital, están asociadas. Yo no creo en todo eso porque aquí, si quieren, para mi enfoque personal, lo central debe ser el trabajo. Por ejemplo, si quieren escandalizarse, el sueldo mínimo, que el sueldo mínimo sea 1.500. No, dice, vamos a fracasar, todo el mundo habla de eso. No, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Y a veces eso es valorización del trabajo. Pero aquí les voy a hablar solo de capital, miren, para que vean que estoy incluso haciendo algo de eso. Todos esos capitales, estos son los nuevos activos de la sociedad. Y entonces hay alguien que puede estar descapitalizado en cualquiera de los dos niveles. Miren, ese es capital humano, lo tienen ahí. Ese es capital social. Dice, tengo un contacto acá, por ejemplo. Dice, tengo un contacto acá. Esa es otra cosa. Dice, no, dice, oye, pero tú, mi papi tiene un contacto acá, ya me van a ir. Prácticas profesionales, todo le consiguen. Y el otro tiene que sufrir. Hay chistes de eso, pero ya no hay tiempo para contar. Capital cognitivo. Bien. Entonces yo no tengo mucha plata, pero por ejemplo mi nieta me pregunta una cosa y yo le digo inmediatamente eso. Tiene 3 años y le enseño el manejo de cuplas. Y el otro dice, ¿qué cosas son cuplas? Yo sí sé pues. Y las cuplas son la célula del desarrollo de la conciencia infantil. ¿Pero dónde están? Está en el libro de Gualón, por ejemplo. Entonces, para que no se queden con la duda, es día, noche, blanco, negro, alto, bajo, gordo, flaco. Y entonces cuando le cruzas cuplas, es la que se desarrolla, eso es capital cognitivo, por ejemplo. Dice, parece son truquitos mentales. Sí, pues sigue creyendo que son truquitos, pero está desarrollando su potencia de gestión mental. Dice, le enseñaría a llenar sudoku, por ejemplo. Dice, sudoku, qué aburrido, ni entiendo, no me gusta. Amplía la potencia de la mente. Por ejemplo, dice, ¿pero qué está diciendo? Por eso les digo que todo eso requiere pues una demostración práctica. El otro, la calidad de la conversación. Entonces la gente cree que es fácil conversar. No, hay mucha gente que no sabe conversar, son monólogos alternantes, de egoístas y mezquinos, así que intercambian informaciones. Una verdadera conversación tiene otro sentido. Y no vayan a creer que es fácil. Y es una ventaja conversar con una persona que te puede orientar todo un panorama en cierta área del conocimiento y del saber. No vayan a creer que es sencillo. Capital cultural. Entonces hay muchas historias formadoras, por ejemplo. Capital cívico. Capital institucional. Por eso viene lo de la acreditación institucional, el prestigio de las instituciones. Ahora van a creer que uno quiere satisfacerlo, por ejemplo, a cualquier universidad excepto San Marcos en Europa, le piden sus documentos y comprueban primeramente. Cuando van los de San Marcos, los reciben, los atienden y después comprueban. A los otros, para recibirlo, tienen que comprobar primero. Por ejemplo, es que en Europa creen que la única universidad es San Marcos. O los otros se enojan, se pican, pero igualito es así. Capital psicosocial. Y ese es un modelo para ver actividad, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, ese es ya para construir perspectivas y cómo se utiliza el control desde las experiencias personales, expectativas y la filosofía vital como filosofía unificadora. Eso es el uso de mapas mentales, en este caso es mapas mentales y mapas conceptuales.
¿Pueden creer que hay libros enteros y artículos enteros con mapas conceptuales para teorías, por ejemplo, que es de lo más sencillo? Por ejemplo, toda la psicología de Vygotsky, mapas conceptuales. Yo creo que sencillo es aprender así. Sí, pues le digo, yo me hubiese gustado tener así. Y ahora uno le da una separada y dice, ¿dónde está? En internet. Y viene en esa forma y pueden leer, si quieren anoten, Ken Robinson, cómo desarrollar la creatividad en los procesos educativos, y te sale el mapa conceptual todo y está en el YouTube, por ejemplo. Ahora, viene eso, por ejemplo, para el sistema y ya saben eso. No puedes vivir una vida positiva si tienes una mente negativa, por ejemplo. Entonces, esos mensajes son lo que es necesario escuchar, o esos. Entonces, pero detrás de cada una de esas cosas hay teorías, por ejemplo. Eso es lo que quiero demostrar. Detrás de cada una de esas frases, que unos lo toman de manera vulgarizada y simplificada, hay teorías. Por ejemplo, la teoría de Goleman, que no es originaria de él, porque es de Holloway y Soloway, es de inteligencia emocional. Incluso no he desarrollado investigaciones, procesos de somatización de los pensamientos negativos. Y ahí está, Tito, la creencia en la libertad y todo, que siempre es una buena creencia. ¿Qué está pasando? Está volviendo. Eso, por ejemplo, cuando dicen para bloqueos personales. Eso es para bloqueos personales que le perjudica a muchas personas. Dicho sea de paso, pasan periodos que pueden ser 6 meses o 1 año en la que realmente están confundidos y siguen insistiendo y los hacen fracasar más y más porque le exigen que tomen una decisión para la cual ni siquiera tienen los recursos. Es como querer que una niña de 7 años se embarace, por ejemplo. No puede todavía. Eso porque no tiene los recursos. Ese es el punto para eso de eso también, como decisión, y esta, que todos son frases, y ahí viene el segundo nivel que les decía. El segundo nivel, que es una clave de lectura para leer modelos. Si quieren, antes de pasar, les digo 2 modelos que ustedes pueden coger. Uno, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Dicen, no quiero leer el libro, muy puras letras, todo. Léelo el resumen y léelo en el video ya. Si ya no quieres eso, ya no vas a tener ningún modelo. Nadie puede estar ausente de un modelo. Hay varios modelos, pero tienen una clave de lectura que no se puede hacer más que de manera informativa, por eso les hago esto. Por ejemplo, ese es un modelo. Entonces hay 3 subsistemas. El de arriba, porque es el sistema de autoorientación, autocomprensión y autodeterminación. Entonces dice, pero eso no se entiende. Es cierto que no se entiende, porque ahí está el código. Miren, leen el código. TC, TOP, SP, PP, PB, ¿qué cosa es? Ahí está. Para la autocomprensión, el que estaba para acá es PP, es paradigmas personales. La forma de descubrir lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo justo y lo injusto. En eso. Entonces ahí está, para este lado. Después, sabiduría personal es eso. Esto es lo que estaba arriba. TC es toma de conciencia. Tendencia orientadora de la personalidad. Y el otro es el que estaba allá, planes de conducta personal y plan de vida personal. Un plan de vida articula pequeños planes de conducta, desde pequeños, como venir acá, por ejemplo, y emplear, dice, decido emplear 5 horas en ir a escuchar una conferencia. Es un plan de conducta. Decido anotar las referencias, lo anoto. Decido no anotarlo, todo eso es la calidad del plan de conducta. Es pequeño, un plan de vida articula todo eso. O un plan de conducta muy significativo se transforma en plan de vida. Entonces hay que explicar todo eso. Sí, es cierto que hay que explicar todo eso. Y ese es un modelo de desarrollo personal. Está en todo caso en el libro, no sé qué pasó. Ahí está. Ya, este es igual autovaloración, visión de futuro y plan de vida. Pero ya como funcionamiento para la persona, no como sistema formador.
de alguien con el niño, de alguien con el adolescente, o de los profesores con los estudiantes. Eso era el anterior. Esto es en la misma persona lo que sucede. Entonces el uno es autovaloración, y ahí están esas dos cosas. Entonces, desarrollar todo eso con las indicaciones que les decía no es sencillo. Se tiene que hacer fichas de trabajo, fichas de actividades, lecturas orientadas. Por ejemplo, cuando yo veía algo muy desordenado, una biografía de Benjamin Franklin, por ejemplo, hacía gestión de 13 virtudes, 4 semanas para cada virtud al año. Entonces pone las 13 virtudes, primera fase, segunda fase, 4 fases. Todas las virtudes se repetían eso. Está en la primera parte de su autobiografía de Benjamin Franklin, por ejemplo. Y algunos, los que están más desorganizados en actividad, en tiempo, les servía de eso. Dicen, pero ¿dónde venden? Está en internet y también puedes comprarlo en libro. Entonces haces una ficha para las 13 virtudes, haces los anexos, todo eso, las preguntas orientadoras como las que formulé al inicio, y comienzas a trabajar gestión de virtudes en un despistado, desorientado, malcriado, todo eso, y de pronto le convences que le conviene, debe interesarse y le va a servir para su desarrollo. Hay diferentes estrategias, por eso hay modelos y estrategias de gestión, valga la redundancia, de modelos teóricos. Este es para la autovaloración. Ese es para la visión de futuro. Hay una confusión en visión de futuro, de visión del mundo y con visión en el mundo. La visión del mundo dice, ¿cómo sabía Jack Welch que el VH iba a fracasar y iba a venir DVD? Y que eso Schumpeter le llama destrucción creadora. Cuando llegan los televisores gordos y los de pantalla plana, plasma. ¿Cómo saben eso? Uno destruye al otro, el otro cae y deja de salir. Le ganó es más moderno y es más eficiente. Por eso le llaman destrucción creadora. Lo sacan esto y dicen, este es mejor. En los VHs, en los celulares, que ahora hasta pueden mandar su correo, leer su correo, su Facebook en su celular, por ejemplo. Son ya la tercera, cuarta, quinta, décima generación de celulares, integración de innovaciones, todo eso. Eso es otra cosa, eso requiere visión del mundo. Información y conocimiento incorporado a la gestión de la conducta personal. Misión en el mundo es lo que tú quieres hacer, lo que le da sentido a tu vida a partir de la información. Es como le decían a Picasso, aunque me voy a adelantar un poco de Picasso, dice, mi mamá quería que yo sea cura, dice, sacerdote, porque mi mamá confiaba que yo iba a ser papa. Mi papá quería que yo sea soldado para llegar a general, mi mamá que sea sacerdote para llegar a papa, dice. Y yo quise ser pintor y ahora soy Picasso. ¿Vieron la ironía? Y lo otro es que la esfera del plan de vida, que con planes de conducta, todo eso ya se los expliqué. Pero ese es modelo. ¿Dónde están los libros? Y hay modelos. Por eso le digo, clave de lectura para la gestión de modelos teóricos. ¿Quieren hacer eso? Dice, por ejemplo, una indicación estratégica de conocimiento es esta. Yo decido leer a Stephen Covey, 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ese es un modelo. Entonces, como 7 libros, tiene cassette, tiene videos, todos están colgados incluso en el YouTube. Y hay otros, los libros están así, en videos, en fichas, en todo eso. Yo decido aprender ese modelo y incorporarlo a mi práctica profesional. Depende de tu decisión. El otro quiere el del Zen, el otro quiere el de Nonaka. Hay un montón de modelos. El otro quiere el de Wayne Dyer. Cojan esos, son de literatura psicológica, por ejemplo, o modelos, los potenciales de desarrollo del potencial creador. O Howard Gardner dice, mentes creativas, flexibles y líderes. Aplica ese modelo, coges los modelos y los aplica. Por eso esto siempre es solo de clave de lectura. Ahí está, por ejemplo, es. Cuando lo ven, por ejemplo, Einstein, para dar un ejemplo que yo me he inventado a nivel nacional, Einstein postuló la UNI y no ingresó, postuló de nuevo, no ingresó, postuló eso y al final lo mandaron a Senate. Y sin embargo, lo mandaron porque él no entendía el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Y no aceptaba la respuesta. Dice, no es así, no puede ser. Dice. Y él cambió nuestra visión del tiempo. Increíble es eso. Yo leo también, pero eso necesita más tiempo para... Como si mucho empleo en la introducción. Eso está en Mafalda, le han probado a Mafalda. Y la mejor forma de descubrir la vocación es leer Mafalda. No, porque es
Yo a mi hija para que descubra su vocación le regalé todo Mafalda. Y ella habla de la educación, de todo eso. Y es increíble lo lista que se volvió mi hija. Me la devolví incluso. Porque hay cosas de los errores de los padres, todo. Y eso a veces hay muchas cosas pura finta, nada más son como el lado de allá. Es puro adornos y son puro cáscara nada más. O sea, nada de choclo, pura panca. Acá está, hay veces los que ocultan eso, está acá. Eso es lo que vale. Pero no es puro hojarasca, así una de esas que en televisión llaman comunicadoras que no comunican nada que valga la pena. Eso son a veces de eso, hojarasca. Y hacen daño obviamente a la educación del Perú. Ese es un librito que desarrolla vocaciones, yo estoy convencido de eso. Leanlo antes de aplicarse cualquier tipo de test. El Principito. Lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve con el corazón. Es una metáfora grandiosa que hay uno que ha empleado como 50 páginas para explicar esa frase nada más. Es un libro sumamente motivador y siempre descubres nuevas cosas de acuerdo a la edad que lo leas. No es lo mismo leer el Principito a los 10, a los 20, a los 30, a los 40 o a los 60. No es lo mismo. Eso también son, como digo, de orientación, producto de la experiencia de muchas personas. Ya es manejo en base a modelos. Eso también es. Por ejemplo, a veces es, ahora si quieren ver, por ejemplo, cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen irles. Ese es un poema de Rudyard Kipling, Premio Nobel de Literatura, por ejemplo. Ustedes ponen Kipling cuando vayan mal las cosas y te sale todo un video motivador. Y hay cientos de videos vocacionales en internet, cientos, aparte de libros. Por eso les digo que es una cuestión de que tienen que explorar, explorar y explorar. Ya, ese es que si no puedes, la conducta no va junto con los sueños, atar, para una metáfora religiosa que es interesante puede ser, el que no tiene su estrella de Belén siempre se va a perder. La estrella es la que te hace llegar a Belén. Entonces, atar tu carroza a una estrella es eso lo que te está diciendo esa frase. Ata tu carroza a una estrella. O lo que le dijo Einstein también hay líneas atrás o diapositivas atrás. Esa es una explicación que es mía, no lo he puesto por redundancia, que es la mejor diapositiva que les he pasado. Y eso es para que se vayan contentos y puedan preguntarme algo. Muchas gracias por soportarme.